Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Agradecemos al Señor estar nuevamente reunidos como un solo cuerpo, buscando el rostro y el nombre del Señor y acercándonos a su palabra. Su palabra es viva y eficaz, dice las Escrituras en Hebreos 4, y corta hasta lo profundo de nuestro ser, hermano. Nosotros necesitamos las palabras del Señor porque Él nos ha dicho en Juan 6:63 que sus palabras son espíritu y vida. Nosotros necesitamos espíritu y vida para nuestro caminar cristiano. Nosotros no podemos caminar sin las palabras de Cristo porque son alimento. Dios ha dicho así, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, nosotros vivimos de algo más aparte del pan. Y es de aquello que sale de la boca del Señor, su palabra. Amén, hermano. Vamos a considerar hoy un aspecto de la obra del Señor. Esa obra perfecta y todo suficiente de nuestro amado Señor Jesucristo. Al ver su obra y al contemplarle, no nos queda más que amarle y que agradecerle. Amén, hermanos. Dios ha dado testimonio en su palabra. La Biblia es un testimonio de la obra del Hijo de Dios. Incluso cuando tú lees Juan 5, el Señor Jesús le dice a los fariseos: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque es que Moisés habló de mí. ¿En dónde habló Moisés de Dios, de Jesús? En todo el Pentateuco. Moisés dio testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a sumarnos al testimonio que dio Moisés acerca de la obra del Hijo de Dios. En teología existe algo que se llama la tipología y la alegoría. Tipología es una manera de interpretación, de interpretar las Escrituras. Por ejemplo, ya conocemos nosotros qué es la tipología. Jonás es tipo de Cristo. ¿En qué sentido Jonás es tipo de Cristo? En que Jonás iba a estar en el vientre del gran pez 3 días con sus 3 noches. De la misma manera, el antitipo lo cumple Cristo cuando está 3 días con sus 3 noches en el centro de la tierra, ¿cierto? Entonces por eso se dice que Jonás era tipo de Cristo, ¿cierto? Solamente en ese aspecto, porque la personalidad de Jonás era muy diferente a la personalidad de Cristo. Pero también hay otro aspecto que cumple, que es tipo Jonás, y es que si los 3 días con sus 3 noches equivale a que Cristo estuvo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, entonces si Jonás estando en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches equivale a que Cristo estuvo en el centro de la tierra, entonces también equivaldría a que Jonás sale del gran pez, equivaldría a lo mismo que Cristo sale de la muerte, ¿cierto? Entonces también es tipo de la resurrección. Eso es una según la teología, un método de interpretación bíblico. Tú lo encuentras, hay un libro que se llama La Hermenéutica de José Martínez, donde él muestra los diferentes tipos de interpretación que existen. Y la más común es la interpretación histórico-gramático, que lo que dijo la Biblia sucedió literalmente, así. Pero recuerde que la palabra es espiritual, ¿cierto? Recuerde que hay que leer muchas veces entre líneas, porque Dios también nos está mostrando un sentido espiritual. Y el mismo Pablo dice: la ley es espiritual. Y Pablo mismo utiliza la alegoría cuando habla de Sara y Agar. Estas mujeres son 2 pactos, ¿cierto? Es una alegoría, dice Pablo. Entonces, la tipología y la alegoría debe tener su base en la misma Biblia. Nosotros no podemos coger la Biblia y decir, no, esto significa esto. Eso debe tener su sustento en la Biblia, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a considerar algo de la tipología dada por Moisés para ver la obra de Cristo. Todo completa, todo suficiente. Vamos a leer primero Deuteronomio. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dios habla en Génesis desde los cielos. Pero el libro de Génesis termina con la muerte de José. ¿Recuerda? Que he llevado sus huesos a Egipto. El libro de Génesis nos habla de Dios hablando desde los cielos y la caída del hombre. ¿Recuerden? Dios crea al hombre y el hombre cae, y eso es tipificado con la muerte de José. Así termina el libro. Pero en Éxodo vemos la redención de la caída del hombre, tipificada por medio de ¿qué? Pascua, redención y liberación, ¿cierto? Pero después de que el hombre es liberado, redimido, viene Levítico. En Levítico Dios habla desde un lugar que se llama el tabernáculo de reunión. Es ahí donde Dios iba a hablar. Ya no iba a hablar desde los cielos, sino que fue progresando hasta que tiene una morada en la tierra, que es el tabernáculo, y desde ahí habla Dios. Que recuerde que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo,
había un lugar bien particular donde Él se comunicaría con el pueblo. ¿Y cuál es? El arca del pacto. Y Él dice, allí me comunicaré con ustedes. Entonces en Levítico vemos a Dios ya teniendo una morada donde tiene comunión con sus hijos y hablándole a sus hijos desde esa morada. Pero empieza nuestro caminar en Cristo, nuestras jornadas, y entonces llegan Números. Y en Números vemos que Dios habla, y habló Dios en el desierto, ¿cierto? Entonces ahí donde nosotros tomamos a Dios, a Cristo y sus palabras como sustento por nuestras jornadas en toda nuestra vida. Y el libro de Deuteronomio, que significa en el hebreo Devarim, significa palabras, vuelve el Señor a repetir lo que nosotros necesitamos, pero en este caso a Israel era porque iba a entrar a la tierra prometida. Entonces cuando Israel entrara en Canaán, el Señor siempre en Deuteronomio le dice, cuando entres a la tierra, constantemente utiliza esa palabra, Él empieza a establecerle ciertos mandamientos y normas de cómo vivir Israel ahí en Canaán, ¿cierto? Entonces vamos a mirar uno de esos aspectos en los cuales Moisés estaba hablando acerca de la obra del Señor por tipología. Vamos a conocer un poco más de la obra de Cristo para apreciarlo. Son cosas que ya hemos conocido, pero muchas veces cuando nos visitamos lo que hacemos es confirmar la fe de los hermanos. Deuteronomio capítulo 22. Y vamos a leer solamente un versículo para iniciar. Entonces, Deuteronomio empieza el Señor hablándole a Moisés. En el 1 dice, esas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Este lugar donde le habló Dios a Moisés lo encuentras en Números 22, cuando el pueblo ya acampó después de todos sus 40 años de travesía en el desierto. Y es ahí donde sucede el episodio de Balán. ¿Recuerdan? Balán y Balac de Zippor. Es ahí frente a Jericó, antes de cruzar el Jordán, que es que se dan estas palabras del libro de Deuteronomio. Son leyes para que cuando Israel entrase en Canaán, las pusiese por obra. ¿Listo? Le vamos a mirar este aspecto. Deuteronomio 22, versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. ¿Listo? Hoy vamos a considerar un aspecto de la obra de Dios en nuestros corazones. Vamos a mirar cómo nuestro Dios, siendo Dios, vino a trabajar con nosotros, vino a ser uno con nosotros. Entonces, una de las primeras leyes, que esta que estamos leyendo acá, que se le dice a Israel, cuando entren a Canaán, van a hacer una cosa: no ararán con buey y con asno juntamente. Aquí los hermanos que trabajan en el campo saben que para que dos animales puedan arar juntos, tienen que ser colocados en una yunta. ¿Listo? Entonces se colocan los dos animales en una yunta y los dos empiezan a trabajar la tierra. Pero aquí el Señor está diciendo, ojo, no pueden trabajarlo un buey y un asno, ¿sí? Porque cuando empezamos a mirar las diferencias de estos dos animales, uno es muy grande, el buey, y el asno es mucho más pequeño. El buey tiene mucha más fuerza, el asno casi no tiene fuerza. Hay una diferencia de especies ahí, ¿cierto? Aunque son bestias, hay diferencia de especies. Entonces ya con este versículo vamos a empezar nosotros a introducirnos en la obra que Dios quiso hacer con el hombre, ¿cierto? Siendo Dios tan lejano para nosotros, Dios quiso ser uno con nosotros. Entonces recuerde, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Listo? Dos animales de diferente especie no pueden arar. Tiene que ser buey con buey. No pueden ser animales de diferente especie. Eso debe quedar muy claro en este compartir para que podamos irlo desarrollando. Entonces, teniendo eso en mente, que no se puede arar con dos animales de diferente especie, vamos a mirar algo en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo, capítulo 19, donde habla del divorcio, pero no vamos a hablar del divorcio. Quiero leerlo de la Biblia textual. Mateo 19, versículo 3. Vamos a hacer primero una introducción para entonces empezar a considerar el tema.
Mateo 19, versículo 3. Recuerda, no pueden estar enyugados en una misma yunta dos animales de diferente especie. Tiene que ser buey con buey para poder trabajar, hacer un trabajo uniforme, ¿cierto? Porque si tú colocas un buey con un asno a trabajar, yo creo que los surcos de la arada van a quedar completamente disparejos, ¿cierto? Entonces leamos Mateo 19, versículo 3. Voy a leer lo primero de la Biblia textual. Va primero de Reina y Valera 60. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y les dijo, a lo que les dijo el Señor: ¿no habéis leído? O sea, ¿a dónde los remite? A la misma ley. A la Génesis. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces dice Reina y Valera, ¿cierto? Quiero leer el versículo 6, pero de la Biblia textual. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, preste atención cómo traduce la Biblia textual. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe el hombre. La traducción correcta de juntó ahí, en el griego es uncir al mismo yugo. Donde dice acá, juntó, la palabra griega es synexgen. Es una palabra compuesta. Sin, que es con, y sugos, de donde viene yugos. Entonces, enyugar con. Entonces aquí el Señor, cuando los fariseos lo van a tentar, le dicen, ¿es lícito repudiar a la mujer con cualquier causa? Él le dice, no, mire lo que dice la Biblia. Génesis dice que al principio Dios los enyugó. ¿Se entienden? Al hombre y a la mujer los colocó en un mismo yugo. ¿Por qué podía estar el hombre y la mujer en un mismo yugo? Porque eran de una misma especie. ¿Cierto? El buey con el asno no podían ser enyugados. ¿Cierto? Pero el hombre con la mujer sí podían ser enyugados. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Dios nos muestra de esa manera que es como si se enyugaran. Los dos se colocaran en un mismo yugo y los dos empezaran a trabajar juntos. ¿Para qué? Recuerde que es el matrimonio. El matrimonio representa a Cristo y la iglesia. Entonces, el hombre y la mujer enyugados juntos van a trabajar para dar testimonio de la unidad del matrimonio de Cristo y la iglesia. Eso es un trabajo juntos. Ese trabajo no lo puede hacer el hombre por un lado y la mujer por un lado. Por eso es que están enyugados. Para donde coja uno, coge el otro. ¿Cierto? Eso no es para no estar solos. En la casa de Dios el trabajo no se puede hacer solo. El trabajo es corporativo. Mire, hermanos, la imagen de Dios se conoce cuando como iglesia nos reunimos. Y cuando como iglesia nos reunimos, ¿qué se está conociendo? La imagen de Dios. ¿En qué manera? Por ejemplo, Dios ha forjado en el hermano la paciencia. Dios ha forjado en la hermana el amor. Dios ha forjado en la hermana la templanza. Dios ha forjado en la hermana el dominio. ¿Cierto? Así sucesivamente. Entonces, cuando nos reunimos, ¿qué se ve? Pues la imagen de Dios cuando estamos juntos, hermano. Hay una imagen individual. Nosotros tenemos que representar al Señor y somos testimonio de Cristo donde estemos. Pero recuerde, la imagen es corporativa. Las muchas características de Cristo se forman es en la iglesia. Y cuando nos reunimos se va a conocer todo el carácter de Cristo y la imagen de Dios. Entonces, el asno y el buey no podían ser enyugados. Diferente especie. El hombre y la mujer sí podían ser enyugados porque eran de la misma especie. ¿Listo? Entonces, cuando se unen, dice el texto, lo que enyugó en un mismo yugo no lo separa el hombre. ¿Cierto? Entonces ahí vemos esa figura también nuevamente del yugo, que el hombre y la mujer es como si se colocaran en un mismo yugo y van a trabajar juntos para la representación de la imagen de Dios. ¿Listo? Entonces ya vamos teniendo en cuenta eso. Ahora, vamos a Números, capítulo 19. Números, capítulo 19, y vamos a considerar un momento la vaca alazana o el ternero bermejo. Hebreos 9 nos dice,
según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Listo? Pero mire que el texto dice casi todo. ¿Por qué? Porque habían algunas purificaciones en la ley que no eran con sangre. Y una de ellas era la vaca alazana, la vaca roja o el ternero bermejo. Entonces el ternero bermejo, eso era para Israel en la travesía del desierto, para obtener una purificación cuando tocaba algún muerto. Entonces la vaca se quemaba y las cenizas se mezclaban con agua. Y de esa manera se obtenía una purificación para el israelita. Entonces vamos a leerlo. Número 19, versículo 1. Y recuerde, vaca alazana, o sea, vaca roja. ¿Listo? Ya eso nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El color rojo representa la sangre como instrumento de purificación en el desierto. Será una tipología de Cristo. ¿Listo? Número 19.1. Purificación de los inmundos tiene un subtítulo que le puso Sociedades Bíblicas. Y Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza o el precepto de la ley que Yahvé ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta. Mucho cuidado con esa palabra, perfecta. La palabra hebrea para perfecta es tamín. Esta palabra sucede en Éxodo 12 cuando se va a presentar el Cordero de la Pascua. Tenía que ser sin defecto. Y esta palabra ocurre primeramente en Noé, cuando dice varón perfecto, justo, varón justo y perfecto, apartado del mal, Noé. Entonces se está mostrando que era el cordero, no podía haber tacha en él, no podía haber mancha alguna en él, porque no serviría la vaca alazana. El cordero antes, esta vaca y el mismo cordero pascual, antes era examinado. Si yo quería ofrecer el cordero, la vaca alazana, tenía que traer al sacerdote y tenía que examinarlo, que no hubiera ninguna mancha o tacha, ¿cierto? ¿De qué nos habla eso? De la limpieza de Cristo. Que Cristo fue examinado, ¿lo examinó quién? Pilatos. No halló nada malo en este hombre. Lo examinó la mujer de Pilatos y le dijo: ojo con ese hombre porque él es justo. Lo examinó el ladrón en la cruz. Le dijo al otro ladrón: este no ha hecho nada. Lo examinó incluso Herodes. No halló nada en él. Entonces él es el cordero limpio. Él es la vaca alazana. Él es sin mancha. Él es sin pecado, ¿cierto? Entonces esa es la particularidad. Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual, presta atención, no se haya puesto yugo. Entonces, la particularidad, además de esta vaca, era que nunca tuvo que haber sido enyugada. Nunca pudo haber estado un yugo sobre ella para trabajar. ¿Listo? Entonces, ya vamos mirando. Buey y asno no pueden enyugarse. Hombre y mujer se enyugan para trabajar juntos. Y aquí empezamos viendo un aspecto de la vaca alazana que representa a Cristo, sobre el cual nunca, en esa vaca no pudo haber estado sobre un yugo. Ahora, vamos a mirar en Jeremías a qué hace referencia en parte el yugo, para que empecemos a considerar el tema. Jeremías 27, ya le digo qué versículo. Jeremías 27. Hay un subtítulo que dice la señal de los yugos. Hermanos, ¿sí estamos entendiendo? ¿No está enredado el asunto? Amén. ¿No? Okay. Ahí ve, siento que enredo el asunto. Bueno. Jeremías 27. No vamos a leer todo el contexto. Dios había decretado que Judá y Benjamín iban a ser llevados cautivos a Babilonia por manos de Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces Dios les dice a los judíos, en este caso Judá y Benjamín: si ustedes se dejan llevar a Babilonia y edifican casas y trabajan, les va a ir bien. Pero si no se someten a Babilonia, les va a ir mal. Entonces quiero mostrar aquí con este relato un aspecto del yugo, para que empecemos a mirar más o menos en qué hace referencia el yugo. Por ejemplo, leamos el versículo 8.
y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia. Porque es que mire que el versículo 2, mire como dice Jeremías, Yahvé me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. O sea, así empieza la escena. Jeremías llega con unos yugos y entonces le dice a las naciones: y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no pusiere su cuello debajo de su yugo, del rey de Babilonia castigará a tal nación con espada y con hambre, con pestilencia, dice Yahvé, hasta que la acabe por su mano. Y el versículo 11, mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en la tierra, dice Yahvé, y la orará y morará en ella. ¿Listo? Entonces aquí pone este texto, nosotros estamos entendiendo que ¿qué significa yugo? Estar al servicio de, estar sometido a. ¿Listo? Entonces Jeremías tipificó el sometimiento y la esclavitud y el servicio que iba a prestar Israel a el rey Nabucodonosor en Babilonia. ¿Listo? Entonces vamos a ver los yugos desde este aspecto, el aspecto negativo, porque el yugo también tiene un aspecto positivo. Es como el vino. El vino en la Biblia tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a considerar este aspecto del yugo como someterse a algo o como someterse a alguien. Por eso la vaca alazana no podía haber sido enyugada. Ella nunca iba a estar sometida a esto que vamos a empezar a considerar. Romanos 6, versículo 17. Vamos a empezar entonces a considerar este aspecto. Romanos 6. Vamos a leer el versículo 16. Vamos a leer el 16 para tomar el contexto. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, teníamos un yugo. Le servíamos al pecado. Estábamos sometidos al pecado. Nos había enyugado y hacíamos lo que Él quería. Porque nos venció, éramos esclavos de Él. Entonces por eso decimos que la vaca alazana no pudo haber estado enyugada nunca. Porque Cristo nunca estuvo sometido al pecado. El Señor Jesús dice: viene el príncipe de este mundo. Y dice una palabra muy enigmática: y él nada tiene en mí. ¿Sí? O sea, quiero utilizar una tipología de la misma ley para explicar esta palabra. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel pecó en el desierto y entonces los mordieron unas serpientes ardientes? Las serpientes Sarab. Listo. ¿Qué hizo Moisés? Dios le dijo que se levantara un asta y colocara la serpiente en ese asta. ¿Sí? Y todo el que mirara la serpiente, no creyera en ella, sino que la mirare, sería sano de la mordedura de la serpiente. ¿Listo? El Señor Jesús utiliza esa figura hablando con Nicodemo, ¿cierto? Pero no quiere decir que el que mire la serpiente tiene vida eterna. No. El que mire lo que hizo Cristo en la cruz a la serpiente tiene vida eterna. ¿Sí me entiendes? Eso no está hablando de que hay que creer en lo que hizo la serpiente. Entonces mire que esa mordedura de la serpiente ahí muestra lo que sucedió en Edén. Adán y Eva fueron mordidos por la serpiente, por decirlo así, y se les inoculó el veneno del pecado. De ahí en adelante todos los hombres nacen con ese veneno, ¿cierto? Y todos los hombres nacen en esclavitud del pecado. Mire, nosotros no pecamos porque nos gusta, nosotros pecamos por naturaleza. Hay una cosa que son los pecados en plural y una cosa que es el pecado en singular. La naturaleza pecaminosa produce pecados en plural, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos sin Cristo, estábamos sometidos al yugo del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y lo que dice el texto acá: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar a mirar el primer aspecto del pecado para muerte. Versículo 17. Pero gracias a Dios, aleluya, ¿cierto? Gracias a Dios, el Señor no nos dejó sometidos al yugo del pecado, ¿cierto? El Señor hizo su obra perfecta, extraña obra, ¿cierto?
y vino a morir por nosotros y nos libertó. Por eso Pablo dice, gracias a Dios, porque él reconocía que él también estaba en el yugo de esclavitud, del pecado. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina que nosotros habemos oído y hemos creído de corazón? El Evangelio, el compendio del Evangelio. Entonces, cuando llega la palabra del Evangelio a nuestra vida, la hemos oído, esa forma de doctrina, y sucede algo. Verso 18. Y libertados del pecado. Aleluya, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando creemos en el Señor quiebra esos yugos de esclavitud y nos hace libres. Pero nos hace libres ¿para qué? Vinisteis a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Ahí la palabra siervos es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo por amor. Y ya vamos a empezar a mirar el aspecto positivo del yugo. Versículo 20. Cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vivíamos en nuestros deleites, sin Cristo en el mundo, éramos ajenos de la libertad que era en Cristo. No éramos esclavos del Señor, sino esclavos de aquel que nos había vencido para servirle. Entonces, nosotros antes de ser de Cristo estábamos enyugados. Le servíamos al pecado porque nos había vencido. Y por eso traímos la vaca alazana, en la cual nunca se le ha puesto un yugo encima. O sea, Cristo nunca estuvo sometido al pecado. Cuando él dice, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, es que el diablo no tenía nada de él en Cristo. En Cristo no había nada del diablo, o sea, el pecado, que fue inoculado en toda la humanidad. En Cristo era completamente libre de lo que traía el príncipe del mundo. En Cristo no se halló pecado. Él nunca estuvo sometido al pecado. Es más, él estuvo en el yugo del Padre. Se sometió a la voluntad del Padre. ¿Listo? Entonces por eso así hicimos esa comparación. Ahora, Cristo nos hizo libres. ¿Listo? Vamos a Gálatas y vamos a mirar un aspecto más. Gálatas 5, versículo 1. Aunque el texto que vamos a leer aplica primeramente a la ley. ¿Listo? Pero también vamos a mirar el aspecto del pecado. Gálatas 5, versículo 1. En el 4:21 habla de la alegoría de Agar y Sara, ¿cierto? Y vamos a leer Gálatas. Leamos el 4:31 para luego leer el 5:1. Esto que vamos a leer acá es el yugo de esclavitud de la ley, la cual convierte a los que la guardan en esclavos. Entonces vamos a leer el 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, en este caso de Agar, sino de la libre, Sara. ¿Listo? Así termina el capítulo. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces aquí naturalmente la primera aplicación es la ley. El Pablo le está diciendo a los hermanos en Galacia, recuerden, eran muchas iglesias en la provincia de Galacia. Y en esas muchas iglesias se metieron judaizantes a tratar de colocar a los hermanos bajo la ley. A decirle que la salvación no era por creer en Cristo, sino por someterse a las obras de la ley. ¿Cuáles? Circuncisión y el resto de obras más. Entonces Pablo le dice, ya Cristo los hizo libres. Mantengan firmes en la libertad que Cristo los hizo libres. De la misma manera nosotros el Señor nos hizo libre del pecado. Cuando el bautista lo ve, al Señor Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Listo? Entonces Cristo llevó nuestro pecado, nos hizo libre del pecado y lo que estamos orando y pidiéndole al Señor es que nos libere del dominio del pecado. ¿Listo? Que su palabra pueda ser luz y vida en nuestra vida. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Sí ven nuevamente? Se utiliza la palabra yugo ahora sí con esclavitud. Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas no se sometan a la ley porque ya fueron justificados por la fe. Es como si se volviesen a esclavizar, ¿cierto? Entonces ya Cristo nos hizo libre a nosotros.
No tenemos por qué volvernos a colocar debajo del pecado, porque el Señor ya nos hizo libre, hermano. Debemos considerar eso. El Señor nos hizo libre de pecado y pagó un alto precio para que nosotros fuésemos libres y no estuviésemos esclavizados otra vez al pecado. Que el Señor libre a la iglesia de estar esclavizada en pecados, hermano. Amén. El Señor nos ayude. Entonces ya con esta introducción, volvamos al texto inicial, Deuteronomio 22, versículo 10. Deuteronomio 22, versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. Vamos a leerlo nuevamente. No ararás con buey y con asno juntamente. Hay una particularidad con estos dos animales. Uno es limpio y uno es inmundo. El buey es limpio, el asno es inmundo. Y Pablo, cuando nos habla en 2 de Corintios, trayendo esta imagen, dice: no os unáis en yugo desigual. O sea, esto que estamos leyendo acá es un yugo desigual. El asno con el buey. Es un yugo completamente desigual. Y Pablo utiliza la misma ley para enseñarnos aspectos espirituales. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a un creyente y a un no creyente. ¿Listo? El buey es un animal limpio. Nosotros fuimos limpios, pero el asno es un animal inmundo. De Éxodo 12 nos dice en Pascua que el asno no se podía presentar en sacrificio. Tenía que desnucarlo y pagar, redimirlo, porque era un animal inmundo. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar a mirar algunos aspectos. Primero, al ser enyugados nos muestra que hay un trabajo junto, no hay un trabajo solo. En la iglesia no puede haber el llanero solitario trabajando, porque no existe. Es un trabajo siempre conjunto, ¿cierto? De la iglesia, Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo. Cristo quiere con la iglesia. Ojalá que la iglesia quiera con Cristo, porque Cristo siempre ha querido con la iglesia. ¿Listo? Y eso lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la construcción del tabernáculo. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Israel? Yo quiero ser uno con ustedes. Yo quiero morar en ustedes. Yo quiero estar con ustedes. ¿Cierto? Entonces, ese aspecto lo vemos nosotros de Dios, queriendo siempre con el hombre. Aunque, ojo, Dios no tenía necesidad. En la eternidad, el Padre y el Hijo por el Espíritu son autosuficientes, que no necesitan de nada ni de nadie. Es una comunión perfecta, completa y todo suficiente. Más sin embargo, Dios nos quiso incluir en esa comunión. Y quiso con nosotros. Gracias al Señor, que quiso con nosotros. No nos dejó en nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos entonces ese aspecto. Un animal limpio y un animal inmundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la figura que vamos a empezar a ver? Dios queriendo trabajar con nosotros, pero Dios no quería trabajar con nosotros, porque Él es el buey limpio y nosotros éramos los asnos. ¿Sí? Entonces Dios quería trabajar con nosotros, enyugarse con nosotros, pero no podía. ¿Por qué? Porque éramos inmundos, en pecado. Entonces el Señor hizo algo. ¿Y qué fue? Primeramente, la encarnación. Vamos a empezar a mirar ese aspecto. Romanos 1, versículo 1. Romano 1, versículo 1. Primero, se encarnó. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Cómo se va a enyugar con nosotros si somos hombres de naturaleza humana? Entonces, ¿qué hace el Señor? Empieza a solucionar un primer problema. Se hace carne. Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Mire lo diciente de este texto. El evangelio de Dios ya fue profetizado. Ahí lo ven, por los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y de qué era el evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, ¿qué dice? Según la carne. Entonces, ¿qué vemos en este texto? La encarnación del Hijo de Dios. Entonces, el Señor, para trabajar con nosotros, ¿cierto?
lo primero que debe hacer es ser uno de nosotros. Y entonces, por esa causa, en parte, porque es que la obra de Cristo es irrastreable. Estamos viendo algunos aspectos, algunas pinceladas. Entonces, primero lo que hace el Señor es que se encarna. ¿Para qué? Para que seamos de la misma especie, humanos, y así poder empezar a enyugarse con nosotros, ¿cierto? Pero ahí no termina el asunto, porque aunque Él se hizo carne, en nosotros seguía estando la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y había una diferencia, porque Él es limpio y puro y no tenía cómo unirse a nosotros porque nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Se encarnó, bueno, amén, ¿cierto que sí? Pero el único hombre con naturaleza divina que caminó en la tierra fue Cristo. Isaías fue un hombre santo, Samuel fue un hombre santo, David fue un hombre santo, pero había una particularidad, ellos no tenían naturaleza divina. El único hombre que caminó con naturaleza divina es Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Señor? Aparte de encarnarse, va a la cruz. ¿Para qué? Para morir, resucitar, y cuando resucita, ¿qué viene a nosotros? Su espíritu, ¿cierto? ¿Para qué? Bueno, 1 Corintios, ahí más adelante, capítulo 6, versículo, ya les digo que versículo 17. 1 Corintios 6, versículo 17. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Amén. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice el texto? Un espíritu es con él. El manuscrito griego dice, un espíritu es. Naturalmente que es con el Señor, ¿cierto? Y Reina Valera 1909 dice, un espíritu es. Entonces, ¿qué hace el Señor ahora? ¿Se hizo carne? Sí, pero todavía no estaba en nosotros. Entonces, se hizo carne, muere, va a lo profundo, resucita, asciende, y cuando asciende, envía su espíritu. Entonces, ¿ahora qué? Somos uno con el Señor por el espíritu, ¿cierto? Y en esa unión sucedió algo. Cuando creímos nosotros en el Señor, sucedió algo en nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, de la Teias. Entonces mire que los creyentes, cuando tenemos el Espíritu, ¿qué somos? Hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces ya el asunto va cambiando. Primero, el Señor es limpio y puro, y ese Espíritu no podía enyugarse con nosotros para trabajar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se hace carne. Soluciona el primer problema. Luego viene el segundo aspecto. Se une a nuestro espíritu y cuando se une nos participa la naturaleza divina. Entonces ahora ¿qué estamos viendo? Una igualdad, por decirlo así, para poder enyugarse con nosotros. Él es un hombre con naturaleza divina y nosotros somos hombres participantes de la naturaleza divina. Y llega nuestro espíritu para trabajar con nosotros. Porque es que recuerde que la iglesia es el huerto de Dios, donde Dios trabaja la tierra con la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, sí, pero ¿con quién? Pues con la iglesia, con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, entonces, como ya consideramos esto, ahora sí vamos a entender más claro Mateo 11. ¿Sí? Mateo 11. Versículo 28. Mateo 11, versículo 28. Ahora, este versículo tiene más sentido para nosotros. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Aquí ya hay otro aspecto. El Señor nos quitó el yugo de la esclavitud y ahora nos enyugó juntamente con Él. ¿Para qué? Para trabajar en la edificación de la casa de Dios, para arar la tierra, porque es que recuerde que la iglesia es el huerto de Dios. Eso lo dice 1 Corintios 3:9. Pablo dice, vosotros sois
labranza de Dios o huerto de Dios y edificio de Dios. Entonces ahora nos enyugamos con el Señor, nos sometemos al yugo del Señor, nos enyugamos con Él, ¿cierto? Y Él es el buey mayor. Él es el que va a dirigir nuestra vida, hermano. Y hoy estamos hablando de eso con las hermanas, la necesidad de nosotros los creyentes ser dirigidos por Dios. Él es el buey mayor, estamos enyugados y Él sabe para dónde tenemos que ir. Vamos para la derecha, Señor. Paremos. Vamos para la izquierda. Tenemos que aprender a ser dóciles a la dirección del Espíritu en nuestro interior. Esto me recuerda Israel en el desierto, la nube. Se levantó la nube, todo Israel empieza a desarmar, armar y vámonos detrás de la nube. Paró la nube, haremos. ¿Sí me entiende? O sea, la guianza del Espíritu. Entonces eso nos muestra que cuando nosotros nos sometemos al Señor es para obedecerle. Recuerda lo que leímos en Romanos 6. Entonces el Señor nos enyugó, pero el yugo de Él es diferente al yugo de la esclavitud. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, nosotros debemos someternos espontáneamente a la voluntad del Padre. Llevar el yugo del Señor. El Señor llevó el yugo del Padre siempre. Él se sometió por amor a la voluntad de Dios. Y entonces el Señor se hace uno con nosotros para trabajar en la edificación de la casa de Dios. Porque eso no lo podemos hacer solo. Si Cristo no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cierto? Entonces vamos a ver este aspecto primero. Y volvemos nuevamente al 29. Este aspecto donde dice, aprended de mí. ¿Listo? Entonces el Señor nos enyuga para que aprendamos de Él. Entonces, en 2 Corintios 3:18 dice que nosotros vemos como por un espejo la gloria de Dios. Y a medida que la vamos viendo, ¿qué sucede? Vamos siendo transformados en nuestra manera de pensar. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo vamos siendo transformados según ese texto? Viendo al Señor, como por un espejo. Bueno, cuando estamos enyugados estamos viendo al buey, cómo va trabajando, ¿cierto? Cómo va arando la tierra. Y al ver ese trabajo de Él, vamos aprendiendo de Él. Entonces vamos a ver algunos aspectos de aprender de Él. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Antes de Apocalipsis viene la epístola única de Judas, luego viene 1 de Juan 2, versículo 6. Andar como anduvo Cristo cuando somos enyugados con Él. 1 de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. O sea, ¿cómo anduvo el buey mayor? En amor, soportando, en el Espíritu, ¿cierto? Entonces cuando miramos la Escritura, Pablo muchas veces nos dice que tenemos que andar en el Espíritu, en amor, como hijos de Dios, andar por fe, andar sabiamente. Entonces nosotros nos acercamos a ver cómo anduvo Cristo. Y de esa manera que Él anduvo, le vamos a imitar, pero no algo exterior, algo real, algo forjado en el interior. Soportar los hermanos los unos a los otros. Amar los hermanos los unos a los otros, pero con el amor de Dios. Ojo, porque el amor natural, si tú amas con el amor natural a un hermano, rapidito se te acaba. Y ya no me aguanto el hermano. Y ya no me aguanto la hermana. ¿Por qué? Porque lo estabas amando naturalmente. Pero cuando es el amor de Cristo ya expresado en ti, soporta. De ahí dice, soportados los unos a los otros. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver al Señor, al buey mayor, trabajando para nosotros aprender. Entonces tenemos que mirarlo a Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Volvamos a Mateo 11, ya vamos terminando. Mateo 11, donde nos quedamos. 11, Sí, 29. sí, Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo, o sea, aceptar su voluntad, someternos a Él por amor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. O sea, Él era dócil. Él era dócil. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Pero cuando miramos Moisés en Egipto no era el hombre más manso. No retenía su fuerza. Pero el trabajo de Dios con Moisés, después de muchos años, después de mucho trabajo,
después de mucho martillo, ya dice el Señor, Él es el hombre más manso de toda la tierra. Pero no era algo propio de Moisés, era algo propio de Cristo, que se forjó en Moisés, ¿cierto? Y humilde, o sea, no tiene amor propio, sino que ama al Señor de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire lo que trae el yugo del Señor, descanso. El yugo del mundo y la esclavitud no nos trae descanso, nos trae dolor, miseria, ¿cierto? Sufrimiento. En cambio, el yugo del Señor es fácil, no pesa. Porque 13:30, mi yugo es fácil. La palabra fácil en griego es chrestos, que significa agradable, dulce, placentero. O sea, hermano, debe ser un deleite para un creyente someterse espontáneamente a la voluntad de su Señor. No debe ser ningún agravio cumplir los mandamientos del Señor. Terminemos con este texto, 1 de Juan 5:3. Entonces, porque mi yugo es fácil, o sea, deleitoso. Cuando miramos al Señor vamos viendo que su yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, la palabra griega para carga es fortión. En griego existen dos palabras para carga. Una que es varos y una que es fortión. Varos significa carga muy pesada. Y se utiliza cuando dice en Gálatas, llevar la carga los unos de los otros. Ese es varos, porque es que es muy pesada. Necesitamos llevarla juntos. Pero acá es fortión. Es una carga tan liviana que la podemos llevar con una mano. Así es el yugo del Señor, liviano. Entonces terminemos con 1 de Juan 5:3. 1 de Juan 5, versículo 3. Ah, qué precioso. Pues este es el amor de Dios. 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué más? Y sus mandamientos no son gravosos. La Bober Cantera dice pesados. O sea, cuando estamos enyugados con el Señor y sometidos a su voluntad, ¿cierto? Su yugo es fácil. Y la carga es ligera, o sea, sus mandamientos no son gravosos. O sea, el creyente debe llegar a un punto en que ame hacer la voluntad del Señor. El creyente debe llegar a un punto en que sus mandamientos sean delicia. Ah, otra vez tengo que orar. Otra vez la reunión. O sea, a un creyente que todavía le cuesta, naturalmente que hay edades en la iglesia. En la iglesia hay diferentes edades, ¿cierto? Pero un creyente debe aprender a amar la voluntad de Dios y que su palabra no sea gravosa, sino un deleite. Como dijo el Señor Jesús, oh Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Hermano, que el Señor nos ayude a que su voluntad sea deleitosa y sus palabras para nosotros, hermano. Amén. Entonces el Señor se enyugó con nosotros para trabajar en la tierra y poder dar un fruto precioso para el Padre, hermano. Que el Señor nos ayude entonces a poder estar en ese yugo, someternos y que sea deleitoso para nosotros, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a agradecer. Padre, te damos gracias, Señor, por la obra todo suficiente de tu Hijo, Señor. Qué obra tan perfecta, tan sublime, tan excelsa, Señor. No podemos hacer más que contemplarte, Señor, y adorarte y exaltarte, mi Dios. Qué precioso tú, Señor, estando en los cielos, venir a esta tierra por nosotros, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a conocerte más y que ese conocimiento nos lleve más a amarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de tu Hijo en nuestros corazones, por querer trabajar con nosotros, simples hombres, Señor. Te damos gracias, Señor. Edifica tu iglesia, santifica tu palabra, porque ella es verdad, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.